glaucoma agudo lo debes tener en cuenta porque es el que te va a venir por emergencia. Es el paciente que cursa con ojo rojo muy doloroso. Es el ojo rojo más doloroso. Y mira cómo está la pupila, con una midriasis reactiva. Ojo rojo con midriasis, glaucoma agudo, correcto, glaucoma agudo, ojo rojo con midriasis. En cambio, con miosis, uveitis anterior. Ojo rojo doloroso con pupila normal, queratitis. Y ojo rojo indoloro, conjuntivitis. Así tienes que recordarte. Ojo rojo indoloro, conjuntivitis. Ojo rojo doloroso con pupila normal, queratitis. Ojo rojo con miosis, uveitis anterior. Ojo rojo con midriasis, glaucoma agudo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que deben recordar. Es básico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, esa es la clínica, ¿no? Te viene a la emergencia con náuseas, vómitos, cefalea, con una presión intraocular bien elevada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un bloqueo del ángulo iridocorneal. Entonces, acá hay un bloqueo anatómico del ángulo iridocorneal. ¿Cómo está ese ángulo? Menor a 30 grados. Por eso, al glaucoma agudo también le llaman así, ¿no? De ángulo estrecho, porque hay un bloqueo anatómico del ángulo iridocorneal, que es menos de 30 grados, ¿ya? Y básicamente acá también debe recordar que los factores de riesgo que se presentan en un glaucoma agudo es la hipermetropía. Los pacientes hipermétropes tienen más riesgo de glaucoma agudo. Las pacientes de etnia asiática tienen más riesgo de glaucoma agudo, o de los que usan anticolinérgicos. Por eso los anticolinérgicos están contraindicados en glaucoma y en hiperplasia benigna de próstata, acuérdate, ¿ya? Muy bien. Y el tratamiento, recuerden, del glaucoma agudo es manejo médico. Debemos dar diuréticos para bajar la presión intraocular. Diuréticos como el inhibidor de la anidrasa carbónica, acetazolamida, ¿ya? Por vía oral. Y como muchas veces el paciente está con vómitos severos, entonces en su reemplazo podemos utilizar manitol endovenoso para rápidamente bajar la presión intraocular, ¿ya? Acá recuerden un dato de farmacología, es que acetazolamida, ¿ya? Está contraindicado cuando hay alergia a sulfas. Con mucho cuidado, si te preguntan, paciente con alergia a sulfas, ya no puedes dar acetazolamida, ¿ya? O no tolera la vía oral, entonces en ese caso utilizamos manitol, ¿no? Manitol. Ya. Luego también hay que cerrar esta pupila, de lo que está midriática hay que cerrarla. Entonces, ¿con qué la cerramos? Con un agonista muscarínico, que es la pilocarpina. Con eso cerramos. Entonces, damos diuréticos, damos pilocarpina. Y cuando no hay respuesta al manejo médico, en el glaucoma agudo, ya el manejo quirúrgico, ¿no? La iridotomía, así se llama. Iridotomía con láser Jack. Iridotomía con láser Jack. ¿Estamos? Muy bien. En el caso del glaucoma crónico, doctores, la mayoría es asintomático, ¿ya? Asintomático. Pero ojo, es la causa más frecuente de ceguera irreversible en menores de 65 años. Si tú te acuerdas, la causa de ceguera reversible más frecuente es catarata. Pero la irreversible en menores de 65 es glaucoma. Tengan en cuenta ese dato, ¿no? Es la muerte silenciosa del ojo, porque es asintomática en la mayoría de los. Ya cuando da síntomas es porque se ha afectado los campos visuales. Y miren cómo pierde la visión el paciente con glaucoma crónico. De afuera hacia adentro. Esa es la visión tunelizada. Visión tunelizada, ¿correcto? Entonces, asintomático, visión tunelizada. ¿Estamos? Y también debemos recordar algo. Debemos recordar que este paciente tiene aumento de la presión intraocular, ¿no? Más de 20 milímetros de mercurio, ya eso se considera patológico. Y en el fondo de ojo hay excavación de la pupila. Excavación, ¿no? En la papila, acuérdate que hay una excavación al centro, y esa excavación en la papila óptica es más del 30% o más de un tercio. Eso nos indica que ya hay daño del nervio óptico, ¿no? Y también, acuérdense, en la campimetría, el escotoma típico, ya, que se llama paracentral. Escotoma paracentral, que es algo típico del glaucoma, en este caso crónico, ¿ya? Muy bien. Acá sí hay acá hay un bloqueo, ¿correcto? Pero es un bloqueo funcional. O sea, no es un verdadero bloqueo, es un bloqueo funcional del ángulo iridocorneal. O sea, el ángulo está abierto, pero sin embargo no funciona, ¿no? Entonces el ángulo iridocorneal es más de 30 grados. Entonces está abierto, pero no funciona. Entonces es un bloqueo funcional. Por eso al glaucoma crónico también le conocen con el nombre de glaucoma de ángulo abierto. Ángulo abierto, ¿no? Al agudo le llaman ángulo estrecho, ángulo cerrado, y al crónico ángulo abierto, ¿no? Muy bien. El tratamiento es básicamente manejo médico al inicio, y acá se dan análogos de prostaglandinas, ¿no? Que es el más efectivo para bajar la presión intraocular, que es latanoprost, análogo de prostaglandinas, ¿no? Se puede complementar con beta bloqueadores como timolol, beta block no selectivo, ¿ya? Entonces, latanoprost, timolol, y ya el último recurso, la cirugía, la trabeculoplastía con láser argón, ¿ya? Conducta quirúrgica, si es que no hay respuesta, ¿no? Muy bien. Acá me faltó los factores de riesgo, ¿ya? Los factores de riesgo. La edad, más de 40 años, ya hay riesgo de glaucoma crónico, ¿ya? Paciente con diabetes, paciente de etnia afroamericana, paciente con miopía alta, ¿ya? Paciente con uso de corticoides de manera crónica son factores de riesgo para el glaucoma crónico, ¿ya? Más de 40 años, diabético, etnia afroamericana, miopía, ¿ya? Entonces miren ahí la diferencia, ¿no? El hipermétrope, que es el que tiene ojo pequeño, ¿no? Por eso la imagen se forma detrás de la retina. Entonces, como es ojo pequeño, el ángulo iridocorneal es pequeño. Entonces, ¿a qué te predispone? A glaucoma agudo, a glaucoma de ángulo cerrado. El miope tiene ojo grande. Entonces, ojo grande, miope, ángulo abierto. Te predispone al glaucoma crónico. Así también te puedes recordar, ¿no? Ya está. Y finalmente, lo que viene a ser el trauma ocular. Un trauma cerrado, ¿no? O sea, cuando no hay una solución de continuidad, que es lo más frecuente, ¿no? Lo más grave es el trauma abierto, ¿ya? Pero debemos recordar que el trauma en general es una causa más frecuente de ceguera, ¿ya? De ceguera unilateral en gente joven.
¿ya? Causa de ceguera unilateral en gente joven, ¿ya? El trauma ocular. Ahora, un ejemplo de trauma cerrado es esto, ¿no? El famoso ifema, ¿ya? Que generalmente se presenta en el trauma cerrado, generalmente, ¿ya? Puede ser en el abierto, pero es más frecuente en el cerrado, ¿ya? La presencia de sangre en la cámara anterior, sangre en la cámara anterior, ¿no? Hay grados de ifema, recuerden, grado 1, menos del 33%, grado 2, menos del 50%, ya grado 3, cuando es más del 50%, y grado 4, cuando ya es el 100%, que es el famoso ifema total. Y esa es la emergencia. El ifema total es la emergencia, ¿correcto? El ifema parcial no. O sea, cuando hay sangre en la cámara anterior y es parcial, ifema parcial, grado 1, 2, 3, manejo es conservador. Pero el 4 no. El 4 es el ifema total que hay que operar. ¿Ya? Hay que operar el ifema total. Muy bien. También un ejemplo de trauma cerrado es el famoso hiposfagma, ¿no? Que es la hemorragia subconjuntival. Hemorragia subconjuntival, que tiene resolución espontánea, ¿no? El edema de Berlín, que es la conmoción de la retina. ¿Ya? El edema de Berlín, les pueden preguntar, es la conmoción de la retina. O el desprendimiento de retina, ¿no? Que puede producirse por un trauma ocular. ¿Ya? Por eso el caso clínico típico es un desprendimiento de retina que luego, ¿no? Post-trauma, ¿no? Un paciente con trauma ocular les dicen que tiene fotopsias, lucecitas, luego se le apaga la visión, el telón de cortina. Ahí debes sospechar de desprendimiento de retina por trauma. Es típico ese caso clínico que te lo pregunto. Muy bien. El trauma abierto, recuerden, es más grave. Y acá datos, ¿no? de trauma abierto, acuérdense, cuando solo tiene un orificio de entrada, eso se llama penetración. ¿Ya? Cuando tiene dos orificios de entrada, o sea, uno de entrada y uno de salida, se llama perforación, o el cuerpo extraño intraocular, ¿no? Son las formas de trauma abierto que debemos tener en cuenta, ¿ya? Datos clínicos de trauma abierto: la presencia o la desaparición, perdón, de la cámara anterior. Eso se llama atalamia. Desaparece la cámara anterior por un trauma abierto. Atalamia. Esto, la pupila en forma de lágrima. Pupila en forma de lágrima. También nos debe orientar a un trauma abierto. La uvea prolapsada, ¿no? Uvea prolapsada también es sospecha de un trauma abierto, ¿no? Entonces, atalamia, pupila deformada en forma de lágrima, uvea prolapsada, son datos de trauma abierto. ¿Qué debemos hacer ahí? Debemos actuar, ¿no? Básicamente, en estos pacientes lo que se hace es medidas conservadoras al inicio, obviamente, ¿no? Elevar la cabecera del paciente para evitar la elevación de la presión intraocular, dar antieméticos, muy importante, evitar los vómitos, porque eso aumenta la presión intraocular, ¿ya? Entonces, elevar la cabecera, dar antieméticos, dar sedación con benzodiazepinas, buena analgesia, ¿no? Con morfina o sus derivados, fentanilo, etc. Eso es importante en el manejo inicial del trauma abierto, ¿ya? Pueden elevar la cabecera, antieméticos, sedación, analgesia y profilaxis antibiótica, con ceftazidima para cubrir a Pseudomonas y vancomicina para cubrir a S. aureus, que son los causantes de endoftalmitis, ¿ya? Causantes de endoftalmitis. Entonces eso deben recordar, ¿ya? Y deben evitar, ¿qué cosa deben evitar en un trauma abierto? Deben evitar la manipulación del ojo. Entonces, se le coloca un parche al ojo en un trauma abierto, correcto, pero ese parche no tiene que ser opresivo, ¿no? O compresivo, porque eso eleva la presión intraocular y eso causa más daño. Entonces, no debemos manipular el ojo, no debemos colocar tratamientos tópicos a base de colirios, gotas, etc. No debemos intentar retirar un cuerpo extraño, correcto, intraocular, no se retira, se deja ahí, ¿ya? Y la cirugía debe ser planteada por el especialista dentro de las 24 horas, ¿no? Dentro de las 24 horas. Entonces, ese es el manejo en un trauma abierto, deben recordarlo, ¿no? Porque obviamente es una emergencia, ¿ya? Fractura de órbita, recuerden que lo más frecuente es el fracturo de piso, ¿ya? De piso de órbita, ¿no? O pared inferior también te pueden decir. Pero también tienes la fractura de pared medial. Esos son los dos característicos. Entonces, piso o pared inferior y pared, porque la clínica es diferente. En el caso de piso, te da el paciente con enoftalmos, o sea, ojo pequeño, ¿no? Diplopia, y parálisis de la mirada en el plano vertical. Parálisis en el plano vertical. Y es lo que estás viendo acá, mira, ¿ya? Enoftalmos, ojo pequeño, ¿no es cierto? Diplopia y parálisis en el plano vertical. Eso es fractura de piso, de órbita, ¿no? Porque ahí se comprime el recto inferior, por eso se comprime la mirada en el plano vertical. En cambio, pared medial te da diplopia, te da otro signo característico, ¿no? El enfisema periorbitario. Enfisema periorbitario, característico de fractura de pared medial. Y la parálisis de la mirada, pero ojo, en el plano horizontal. Eso debes diferenciar. Si es en el plano vertical, fractura de piso. Si es en el plano horizontal, la parálisis, fractura de pared medial o pared interna, ¿no? Eso debemos recordar. Y en quemadura tenemos estos dos, quemadura por álcalis y quemadura por ácidos. ¿Cuál es más grave? Álcali, ¿no? Álcali es más grave, recuerden. ¿Por qué? Porque produce la necrosis llamada liquefactiva. En cambio, álcali produce la necrosis coagulativa, ¿correcto? Ya está. Ejemplo de álcalis: lejía, cemento, cal, ejemplo de álcali. Ácidos variados, ácido sulfúrico, ácido muriático, etcétera, pues, ¿no? Ya está. Entonces miren los tipos de necrosis. Por eso álcali es más grave, ¿no? Porque es más perforativo, ya que da una necrosis liquefactiva. Y acá el dato característico que te han preguntado es sobre el tratamiento. El tratamiento inmediato en una quemadura química es irrigación con agua corriente, ¿no? O cloruro de sodio o agua, dependiendo, pues, ¿no? O sea, si estamos de manera inmediata debemos irrigar el ojo con agua, ¿ya? O cuando llegue ya la emergencia con cloruro de sodio, ¿no? Hasta por 30 minutos. Luego ya viene, pues, la analgesia, la profilaxis antibiótica, etcétera, ¿no? Lo más importante es esto: irrigación inmediata con agua corriente o cloruro de sodio para evitar mayor daño a futuro, ¿ya?